nuestra entrevista central conversamos con Pedro Blandino, quien es embajador experto en asuntos internacionales, una persona con una larga trayectoria en diplomacia, además maestro. Yo estoy muy orgullosa de tenerlo aquí y un gran amigo. Buenas noches, qué bueno tenerte en el programa. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy bien. Además, tú y otras dos compañeras que tú no te acuerdas que estudiaron contigo han sido muy exitosas en los medios. Gracias Y, por y- honrarme en ese listado de éxito. y como comunicadoras y periodistas tienen mucho éxito. Y me alegro mucho. Y después que te vi un par de veces aquí con amigos, digo, ay caramba, ojalá me invite algún día. Pero claro que sí, lo vamos a tener en muchas ocasiones porque usted domina una amplitud de temas en profundidad también. Los estrechos están cobrando una gran importancia debido a guerras que imposibilitan este comercio Aparte, internacional y crean problemas en correcto. cuanto al comercio, un aumento en el precio, en los fletes, en los productos, escasez. ¿Qué está Sí. pasando? Específicamente hay temas por la guerra entre Ucrania y Rusia, por el descontrol que hay en esa zona, pero también tenemos problemas con los ataques de los hutíes que está descontrolando el comercio en el canal de Suez y en el caso de Ucrania y Rusia en el Mar Negro. ¿Cómo Correcto. está afectando el comercio y qué medidas están tomando las potencias internacionales, las potencias mundiales para restablecerlo? Sí, claro. Bueno, ellos han tenido que negociar porque en los últimos meses, durante la pandemia, una serie de amenazas cada vez que había algún movimiento de una de las potencias, como por ejemplo esto de los Houthi ahora, del día 15 y 16, fueron 3 portaaviones norteamericanos. El Gerald Ford, el más grande del mundo, el Harry Truman y otro más. Y entonces, gracias a Dios que no pasa de eso, pero atacaron y dominaron a los hutíes. Pero todo este esquema se ha movido desde hace muchos años, que lo que quien se llamó el almirante Mahan o Mahan, que escribió la Biblia de la navegación marítima para un presidente norteamericano, donde le escribió una carta que le decían en 1864, para ser gran potencia mundial es necesario el dominio de los mares, océanos y aguas dulces. Y eso hicieron los americanos. Y ahora los principales problemas que tenemos, se trató de llegar a un acuerdo en la última reunión con la mediación de Estados Unidos para proteger el Mar Negro. Ambas partes dicen que se violó esas condiciones de alto al fuego, tanto Ucrania como Rusia. ¿Cree usted que puede ser posible este alto al fuego? ¿Qué debe ceder cada una de las partes? ¿Por qué está siendo tan difícil, a pesar de que es una de las promesas de campaña de Donald Trump de acabar esta guerra en 24 horas? Y a pesar de que ha acomodado bastante a Vladimir Putin, poniéndolo desde ser un paria internacional con sanciones a ponerlo de nuevo en la escena política internacional y reunirse Sí, directamente. correcto. Bueno, es que ellos saben, en forma distinta a la gente del Partido Demócrata, que siempre han llevado a los Estados Unidos a las peores situaciones de guerra. Y el presidente Trump es un hombre que está en contra de la guerra, como empresario que ha sido toda su vida, y entiende que para que haya avance, buena calidad de vida, mejoría de todas, tiene que haber y existir paz. Credo distinto a los demócratas, que en alguna ocasión algunos vinieron a este país y decían, para que haya paz tiene que haber guerra. No voy a mencionar nombres, pero ellos llevaban siempre esa filosofía. Entonces, acuérdate que el presidente Trump tiene una tarea muy difícil porque está luchando contra los globalistas y la Agenda 2030, que era una cosa que no es natural, en contra de lo natural, de la naturaleza. Y Estados Unidos tiene un historial de problemas de el único país del mundo, 5 presidentes en ejercicio
asesinados. Y por eso muchos no se han sorprendido por los ataques al presidente Trump. Esperamos que siga y que siga poniendo orden en su país y en el mundo. ¿Y no cree usted que ha sido un poco agresivo por las propuestas, por ejemplo, de anexionarse Canadá, de retomar el canal de Panamá? Y de hecho hay una visita este fin de semana del vicepresidente y su esposa a Groenlandia, porque ha dicho en reiteradas ocasiones que Groenlandia tiene que independizarse de Dinamarca, a pesar de que muchos groenlandeses, a pesar de que hay muchos que quieren independizarse, pero no quieren formar parte de Estados Unidos porque no hay ninguna historia que correlacione ambos, este territorio, la isla más grande del mundo, con Estados Unidos. ¿No le parece a usted que está siendo muy agresivo, que está creando un ambiente volátil, peligroso? Bueno, no es que sea muy agresivo, sino que hay temas que son aristas de ese tema. Él los conoce, entonces ningún presidente norteamericano se había atrevido a hablarlo, pero tanto en Canadá y Groenlandia siempre hubo sentimientos, como tú te expresaste muy bien, con otras aspiraciones, no ser de Estados Unidos, pero hay un grupo que sí, como hizo Estados Unidos con el archipiélago de Hawái. Ellos quisieron y Estados Unidos hizo unas operaciones financieras, económicas, y se convirtieron en el Estado 51. Sí, pero Entonces, después que quitaron una reina. Sí, bueno, pero todo el mundo siguió viviendo en un bien. momento que sí, era bien visto la anexión de territorio, pero estamos hablando de otro siglo en donde no es bien visto la anexión de territorio. Por supuesto, sí, está bien. Entonces lo de Panamá. Ajá. Lo de Panamá, Trump les recordó a los panameños algo que no habían cumplido. Porque la entrega de Estados Unidos del canal de Panamá, que era de ellos, cuando lo tenían, no fue simple, tengan, se lo devolvemos. No, había condiciones. Y una de las condiciones más importantes era no entregar el canal a potencias ajenas a nuestro continente o adversarios de los Estados Unidos. Entonces es lo que está reclamando eso, ¿verdad? Y hace como 5 años, me parece, hubo una reparación grande del canal de Panamá de $20,000 millones, porque los grandes tanqueros de petróleo chinos, por supuesto, tenían problemas, y los grandes portaaviones de Estados Unidos también tenían problemas para el tránsito a través del canal de Panamá, y por eso ellos financiaron la ampliación, y estaba quedándose sin agua. Pero se sientan a negociar. Yo decía en estos días a un amigo, muy extremista, decía, mira, el mayor comprador de China es Estados Unidos. El mayor comprador de Estados Unidos es China. Ellos tienen cómo balancear los asuntos económicos y comerciales, porque se compran y se venden entre ellos. Simplemente pensar en las demás naciones. Ahora, y con la imposición de aranceles, ¿no crees tú que estaría complicando esa relación comercial, que ya está llegando una guerra comercial a pesar de la gran compra entre ambos países? Correcto. O sea, como que la diplomacia se maneja en varios niveles. Una cosa es lo comercial y otra cosa es si coincidimos en el aspecto ideológico, en las esferas de influencia. Correcto. Sí. Acuérdate que te iba a decir sobre una situación que ocurrió, pero que se dieron cuenta que había que ceder. La mayoría estaba de por medio y lo que querían en el conflicto, después te entro en un detalle, es la calidad de vida. Hay que abrir ojos con la India, porque la India está comprando armamento de todas clases y le pidió a Rusia que le construyera unos submarinos, 2 o 3 submarinos. Y Turquía también está fabricando armamentos muy sofisticados. Y además, fíjate que hay algo que antiguamente en el asunto de la guerra, los portaaviones muchos no construyeron porque entendían que eran muy vulnerables. Pero ¿qué ocurre? Estados Unidos tiene 14
son como 12 nucleares que más tienen en el mundo. Pero se han dado cuenta que ya no son tan vulnerables porque el Gerald Ford, el más grande del mundo, pero todo su armamento, todo es tecnificado, todo es láser, no hay municiones de pólvora, de plomo, nada de eso. Entonces, ahora hay una ola de construcción de submarinos que los portaaviones, ahí sí son vulnerables ahora, que no hay forma de captarlos ni de saber dónde están cuando están abajo del agua. Bueno, Europa ha ideado un plan de rearme ante la Sí, negativa de exacto. Donald Trump de concederle más ayuda militar, de hecho que no va a seguir respaldando la Europa a pesar de ese tratado de Atlántico Sí, Norte. el de la OTAN, sí. De la OTAN. ¿Cuánto tiempo podría tardar Europa en rearmarse? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué se confió tanto tiempo de Estados Unidos, esa tradición como pacifista del viejo continente, luego de 2 guerras desgarradoras? Sí, pero acuérdate que en su primer gobierno, Trump les dijo que tenían que pagar los porcentajes, las cuotas a las que se habían comprometido cuando se fundó la OTAN y ninguno había pagado. Y entonces le dijo, desde entonces él viene con ese problema. No hay seguridad ni protección si no pagan, paguen. Pero tú sabes que ahora las fábricas de armamento, con los embargos y en Rusia, y todas se están recuperando algunas y están en proceso de fabricación, sobre todo Turquía. Y Rusia en algunas, como Rusia tiene el bloqueo y está el problema de los negocios de las monedas, que influye mucho en estos embargos, ¿no? Así que, pero los Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, no total, pero hay algunos rubros que otros le llevan, pero el todo sigue siendo. China declaró durante la pandemia, que estaba haciendo unos ejercicios militares, que ellos no aspiraban a ser los policías del mundo, que eso era muy complicado. Lo de ellos es comercio, negocio. Así mismo, entonces... No, que tampoco a China le importa poner condicionantes de derechos humanos, o sea, tiene negocios en países dictatoriales, en democracias, claro, y Estados Unidos le está cayendo atrás, o sea, antes de ser un referente de la democracia, de hacer informes sobre violación de derechos humanos, ahora Donald Trump tiene relaciones directas y no me importa el tipo de régimen que tú tengas. Exacto, exacto. Pero antes no se veía así, el Partido Demócrata tiene otra visión de policía del mundo, de exportar democracias, de derrocar dictadores. Exactamente, un acaparamiento. Bueno, otra especie de dictadores con otro tipo de política, ¿no? Que ya no, presidentes militares y eso, el poder civil por encima del poder militar, pero hay las políticas en ese poder civil, que algunas son antinaturales. Y eso está ayudando mucho. Fíjate que hace unas cuantas noches salió en la cadena norteamericana los dineros que Trump le quitó a 7 universidades, pero miles de millones entre todas, 500, 300, 200, por la protesta. Y no estarían entonces violando la primera enmienda de la libertad de expresión. Sí, pero también ellos estaban violando libertades con las clases que daban. Entonces eran fondos federales que tienen requisitos, no los fondos estatales. Y eso estaba en contra de la Constitución, lo que ellos tenían financiando en esas universidades. Pero básicamente fue por la protesta de los palestinos, por la guerra en la Franja de Gaza. Entonces es un asunto también de que el estadounidense se está expresando contra una política de gobierno y por ello le están quitando fondos. ¿Usted ve eso bien? Allá había botellas y muy grandes. Ya, bueno. El dinero desperdiciado era botella. Ya, el caso de la USAID entonces. Sí, entonces, bueno, el USAID, quien más lo utilizó fueron los demócratas para todo ese tipo de guerrita y eso, cambio, manipulación de opiniones, de imagen, las guerras praxis y todo ese tipo de guerrita y eso que provocaban comunicadores más que periodistas. Yo
creo que los comunicadores no son los mismos que los periodistas. Tendrán más experiencia con los aparaticos y llegan más lejos, pero no son iguales. Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos conversando con Pedro Blandino, quien es embajador experto en asuntos internacionales. Cuando retornemos, vamos a hablar de las relaciones entre República Dominicana y Haití y también un poco de su carrera como diplomático. Conversamos con Pedro Blandino, quien es embajador experto en asuntos internacionales y un gran catedrático. Vamos en este bloque a hablar un poco de Haití. Usted se considera nacionalista, está a favor de la marcha que habrá en Friusa, en la zona este del país. ¿Crees que podría ser una provocación en el sentido de que no sea prudente marchar, o entiendes que Interior y Policía debe darle las garantías a las personas que allí marchen? ¿Y qué efecto podría tener al final una manifestación allí? ¿Llamar la atención sobre los indocumentados o quizás no pase nada? Bueno, lo primero es que la ministra hasta el día de hoy para mí ha hecho una buena labor, pero yo entiendo que esto que está ocurriendo en Friusa son extranjeros que están violando la Constitución, haciendo política aquí. También han proclamado que es territorio de ellos, de Haití, una violación a la soberanía. También han admitido que tienen armas de alto calibre. Entonces, no parece prudente convertir esto en un asunto de policía. Y entonces permitir la marcha significa que tienen que ser protegidos. Pero la protección policial ahí puede haber muchos problemas. Inclusive para mí, ahí lo que corresponde es un componente militar que ponga el orden y requisa casa por casa a buscar las armas, a buscar los ilegales y enviarlos a su sitio de origen. Y creo Pero muchos que de las los que están Fuerzas ahí Armadas trabajan nuestras, en el este, ¿no? sí, creo que las Fuerzas Armadas nuestras pueden evitar sangre cuando estos personeros vean la calidad del ejército, el equipo y la autoridad y el mando, se van a dar cuenta que es seria la cosa y van a tener que suavizar sus posiciones. Pero yo digo, ya que tú hablaste de la diplomacia suave, ¿verdad? Y la no suave, pero nosotros desde 1844 estamos recibiendo todas las embestidas y siempre somos los malos. Pero ¿no cree usted que muchas de esas personas que viven ahí trabajan en el este del país y son el sostén del sector económico que mueve República Dominicana, el crecimiento? No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Estoy diciendo que los empresarios también tienen su cuota de culpa en ese sentido, porque muchas de esas personas están contratadas. Bueno, es que fíjate lo que pasa. Hay que reconocer, bueno, que los vecinos hablan dos idiomas, aprenden el español y su dialecto. Algunos dicen que es dialecto, no el idioma francés. Entonces, los dominicanos no es como la fábula que han creado, que no les gusta trabajar, pero no sabían los dos idiomas. Pero eso implica que usted encontrará buenos trabajadores. Hay varias escuelas de asuntos hoteleros aquí, llevarlo a las escuelas, entrenarlo y darle el empleo y cumplir con el 2080. No decir que no, el 2080, pero teniendo en cuenta la peligrosidad que existía en la industria sin chimenea, como le dicen, porque es muy delicada y cualquier cosita la puede afectar. Ahora, si las Fuerzas Armadas, nuestros ejércitos de tierra, van y ponen orden, eso es lo que hay que demostrar, que tenemos cómo garantizar el orden y la vida de nuestros ciudadanos, nuestros turistas y de los extranjeros, pero no tratando de ocultar situaciones ni manipulándolas. Eso es lo que siempre ha hecho daño, porque para nadie es un secreto, ni para los diplomáticos extranjeros que están acreditados aquí de otros países, conocen la realidad de muchas cosas que han ocurrido en esa zona turística. Y antes de ese gran aumento de las remesas,
habían otras fuentes económicas, pero tenemos que mantenerla, protegerla, pero protegerla con la verdad. Hay que protegerlos a todos. Entonces, no pueden seguir tratándonos como si fueran los más malos del mundo nosotros. Después, desde 1844, luchando por nuestro país. Entonces, en FIUSA lo que hace un componente militar que ponga orden, y la garantía de que no va a haber sangre ni nada. Es la única institución que puede impedirlo. Eso no es un asunto policial, es asunto de la soberanía, es un asunto de Estado. Esa es mi opinión personal. Usted como diplomático de larga data, ¿cómo usted entiende que... Me pasó algo. Entonces, es una oportunidad que tiene el presidente Luis Abinader ahora para tomar una decisión favorable al pueblo, al país, y que fortalece su gobernabilidad y mejora y fortalece su imagen, porque está pensando en la seguridad nacional, que es la soberanía. Actúe, señor presidente, y dele a sus mandos orden de poner orden, que tendrá el apoyo de todo el país. Por supuesto, contratos humanos y con ciertas garantías, pero hay que tomar la decisión de fuerza, como la pidió el secretario general hace 2 años, cuando las bandas en Haití estaban más agresivas. El secretario general Guterres pidió un componente de fuerza al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se lo pidió. ¿Por qué no podemos nosotros? Estamos defendiendo nuestra soberanía. ¿Está bueno 100 años más? No. El país rechaza eso. Queremos nuestro territorio, que nos respeten como nos lo merecemos y como lo hemos tratado a ellos durante más de 100 años y pico. Mi pregunta próxima viene en relación al tema. Usted como un diplomático de larga data, de mucha experiencia, conocedor del tema de las relaciones entre República Dominicana y Haití, ¿cómo ve el manejo de la diplomacia en los tribunales de derechos humanos, en cuanto a proyección de la imagen del país frente a Haití? ¿Ha mejorado? Porque siempre se habla que la diplomacia haitiana está más organizada, que se vende como víctima y que gana muchos casos. Falso. De que han ganado muchos casos, eso no es falso. Han ganado muchos casos. No, es falso. Le voy a explicar por qué eso es falso. El problema ¿Han defendido bien el país los diplomáticos? Esa es mi pregunta. Sí, a lo largo de la historia. Sí, ¿Y por qué se pierden los casos? No. ¿Por qué se han perdido? Señálame lo que se pierden. No, un momento. No, ok. Un momento. En la Corte de Derechos Humanos de la OEA, Bueno, todas esas pues, condenas que hemos tenido, ¿ha habido fallo en la diplomacia? Sí, pero no. Han habido casos que han habido defensores excelentes de este gobierno y de otros gobiernos dominicanos, pero no lo sacan a relucir. Entonces, los vecinos tienen una gran fuerza, aparentemente, porque saben manejar las noticias y tergiversarlas. Y nosotros hemos tenido carencia en eso, pero no es culpa de los diplomáticos y embajadores, porque hay muchas personalidades en este país, tanto a nivel político, empresarial y todo, que no le dan el mando y la autorización y el poder de ejecución, muchas cosas que pudieran hacerlo los embajadores y no pueden porque están controladas. Pero hay un fallo en la cadena de mando, pero estamos hablando de política exterior, no necesariamente el embajador, pero hay un fallo en esa cadena de mando de política exterior, ¿no? En la política exterior, porque la cadena de mando de ejecución no es la que hace la política exterior, es a otro nivel. Entonces, hay situaciones que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, una situación que nosotros nunca podíamos hacer porque somos un país religioso católico. Una institución religiosa protestante que tiene unos acuerdos con los Estados Unidos, con el gobierno, ¿sí? Que son lo que se llama la capitanía, y entonces tienen cierto poder, se la dan de que son militares, pero no es verdad.
son soldados de su religión y se les obliga a ellos a tener los logos de sus religiones. Sin embargo, andan por todas partes y a veces entran y salen aquí al país. Y algunos de esos que no tienen conciencia le dan un carácter a ellos que no lo tienen. Nosotros no podíamos nunca hacer eso mismo porque éramos un país católico. Otra cosa, nunca se han quejado muchos en el ámbito internacional que Haití desde el primer día de los conflictos presentaba siempre una lista de amigos, los 5 amigos de Haití, ahí estaban las 5 potencias. Nosotros nunca presentamos lista de los amigos. Algunos, muchos, de boca, pero no daban las notas que comprometían para comprometerse con nosotros como amigos. Entonces hay que ser un poco más agresivo en las defensas. Yo estuve 2 veces en la Universidad Católica más grande de Estados Unidos, en Chicago. Estuve una vez en George Washington, en la universidad también. Pero lo que pasa es que muchos pudieron haber ido mejor que yo y a más universidades, pero el temor, a veces las facilidades para viajar y todo, muchas cosas. No es que estén mejores preparados, aquí hay muchos especialistas en la carrera que han ido a muy buenas universidades, muchas maestrías en España, en Estados Unidos. No, es el asunto, como dicen los militares, el operativo. Ahí es que está. Y además, la buena fe, porque tenemos, ahí tengo que repetirlo, 100 y pico de años, reuniones cada vez que hay crisis, reuniones para discutir la política exterior, convenios se firman y todo. ¿Y quién no cumple? Ellos. Sanción. Nosotros no somos capaces, algunos de esos gobiernos que han pasado, porque aquí vienen personas que acaban con el país, o ONG también, que son especialistas y pagadas fuera de este continente y en otro. Bueno, que no la dejen atriz, que la declaren no grato. ¿Cómo van a dejar venir aquí gente que está acabando con nosotros? Y nosotros no hacemos lo mismo. No, y en algunos países la ONG... aguantando toda esa pendejada de ellos. La ONG tiene ciertas restricciones en algunos países. ¿Cree usted que debería tener ciertas restricciones aquí también? Las ONG que reciben de gobiernos tienen su obligación con esos fondos que le dan esos gobiernos. Y esos no son amigos de nosotros. No me importa que le guste a quien le guste. No. Usted puede mencionar nombres, diga, ¿cuáles ONG pudiera ser? Porque tú sabes que yo no quiero... Yo me comprometo a lo que sea. Ya. Pero no voy a comprometerte porque tú eres una preciada amiga. No se preocupe por mí. Y estudiante también, que tú lo fuiste, y las otras 2 que yo te mencioné, tú no te acuerdas. Entonces, no, yo no puedo hacer eso, de ninguna manera. Bueno, un poco más de control a esa buena vez. Señor presidente, aunque usted sabe que yo soy balaguerista toda mi vida y he trabajado con todos los presidentes de este país, desde cuando García Godoy en el gobierno provisional. Ahora tuve unos primeros de su primer gobierno, pero usted por la solicitud de la pensión, pero usted tiene una oportunidad. Cuando Papagó era presidente de Haití, habían empresas, no había el hambre que hay, no había el desorden que hay. Había zonas, más que aquí, zonas francas. Bueno, ¿Qué pasó? El deterioro de la autoridad, el desorden. Así es. Yo lo voy a traer de nuevo al programa para que hablemos un poquito de historia y un poco también de su trayectoria como diplomático, porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias, Pedro Blandino, por estar con nosotros, embajador, catedrático, académico y amigo y maestro. Gracias por todas esas cualidades que me das. Yo no sé si las tengo o no, pero aprecio que tú las pienses y me las digas. Bueno.